Profe, buenas noches. Buenas noches. Disculpe que le interrumpe. Lo que pasa es que yo recién nomás a lo que estabas llegando a mi casa me logré conectar. O sea, hace una media hora más o menos, pero no sé si me tomaría lista. ¿Cuál es su apellido? Aguilar, profe. Ok, está bien. Sí, el caso suyo, el caso de Aguirre y el caso de Tamara. Al final reviso la asistencia, no se preocupe. ¿Ok? Gracias. Bien, entonces habíamos dicho, en el caso de Ecuador, el Banco Central de Ecuador es el garante de preservar la moneda del dólar. Es el garante de que no exista una duplicación o no exista una falsificación tanto de la moneda como del billete del dólar, porque es un dinero que es prestado prácticamente. Por lo tanto, los bancos centrales, su función es preservar y garantizar el valor de la moneda, ya sea en metálico o sea en billetes. ¿Cuáles son las funciones del Banco Central? Él tiene muchas funciones y vamos a analizar las más generales. La primera función más importante que el Banco Central de toda nación es custodio y administrador de las reservas de oro y divisas. ¿Qué significa esto? Que el Banco Central es el encargado de custodiar, administrar las reservas oficiales externas del país, de garantizar la ponderabilidad de las reservas internacionales en oro, en lingotes de oro, en billetes de los bancos internacionales. Es decir, el Banco Central tiene la capacidad de centralizar las reservas de oro, de divisa y otros activos externos acumulados que estén en bancos internacionales o también también estén en las bóvedas del Banco Central aquí en el Ecuador. Otra función es que es agente financiero del gobierno nacional. Como agente financiero, él es quien desarrolla la gestión financiera internacional en cuanto a las relaciones que tiene el gobierno con los organismos internacionales de crédito, ya sea el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial de Desarrollo, el Banco Interamericano, y es el encargado de negociar deuda del Estado. Por lo tanto, en su carácter realiza operaciones de cobro y de pago por cuenta del gobierno nacional, es quien paga la deuda del gobierno nacional y también es el encargado de cobrar las deudas que tienen otros gobiernos con el gobierno nacional. Es el encargado de la emisión de valores públicos del gobierno nacional, ya sean letras, títulos, bonos de las empresas del Estado y atender el servicio de la deuda pública nacional. Entonces, él aquí actúa como el garante de las transacciones internacionales de deuda y de deuda pública del gobierno con los organismos internacionales. Es el responsable de la política monetaria. Esta responsabilidad la determina a través de la oferta monetaria que vamos a ver a continuación y regula el comportamiento de los bancos comerciales. Él es el garante de la regulación de la superintendencia, no solamente de los bancos comerciales, sino también de las cooperativas y de las mutualistas. Él es quien regula a través de su ley el funcionamiento de estos organismos nacionales de crédito, ya sean bancos comerciales, cooperativas y mutualistas. Es un banco de banco porque es el banco garante nacional, por lo tanto los bancos pueden acudir a él cuando tenga problemas de solvencia, de liquidez o de rentabilidad. Él se convierte en un garante, en un fiador de los bancos comerciales, por supuesto con una tasa de redescuento mucho mayor que la que los bancos cobran a sus clientes. Entonces, pues eso le confiere la función de banco de bancos. Él corrige situaciones transitorias de liquidez, de solvencia, cuando los bancos tiene escaso dinero o cualquier momento que un banco esté en problemas financieros. Es proveedor de dinero de curso legal, como ya todos sabemos, es el único que provee las monedas y los billetes dentro de la nación. Es el encargado de la emisión de billetes y monedas que constituyen la circulación monetaria. Es el superintendente de las entidades financieras, por supuesto es el superintendente de los bancos comerciales, de las mutualistas y de las cooperativas, a través de sus leyes orgánicas. Aquí su función es supervisar el desenvolvimiento de las entidades financieras, pudiendo intervenir, suspender o revocar la autorización para que funcionen cualquiera de estas instituciones. Es el máximo poder de regulación, de control, de fiscalización de estas entidades financieras. Y el ejecutor de la política cambiaria. De esta forma, él busca el control de la divisa, que es el dólar. Él es el máximo garante de el respaldo que tiene el dólar.
ya que esto va a tener también un efecto positivo en la economía nacional y de esta forma la inflación internacional va a afectar directamente a la inflación nacional y también es el encargado de controlar y equilibrar las exportaciones y las importaciones y de generar empleo y generar crecimiento y desarrollo. Por esa razón, el Banco Central como asesor financiero del Estado es quien lo asesora en cuanto a la búsqueda del equilibrio económico, del equilibrio macroeconómico, para poder redimensionar las variables que componen el Producto Interno Bruto, para poder orientar que la inversión nacional debe ser mucho mayor que el consumo nacional y que las exportaciones deben ser mayores que las importaciones. Asimismo, es el garante de que el gasto público no exceda los niveles de ingresos públicos a través de esa política cambiaria. Entonces, estas son algunas de las funciones, no son todas, son las más importantes del Banco Central de toda nación. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Sí o no? O sea que directamente a personas naturales no prestaría dinero al Banco Central. No, ¿O no, por sí? eso están los bancos comerciales. El Banco Central solamente presta dinero en caso de insolvencia a los bancos comerciales, a las cooperativas y a las mutualistas. Ahí al Estado mismo. Y al Estado mismo, exactamente, porque es el garante de la deuda pública nacional y la recepción de los ingresos públicos por cualquier concepto que están determinados en la balanza de pagos. Por ejemplo, digamos, en un caso que no sé si puede pasar o no, pero digamos que el Banco Central le presta una suma significante a un banco, pongamos el Pichincha, Ajá. y el Pichincha decide ya no pagar o por A o B pierde todo y esa deuda no paga. O sea, Ok, ¿cómo afecta? si no la paga el Banco Pichincha, la pagan sus bancos acreedores. O sea, cuando un banco solicita un crédito al Banco Central por insolvencia, ese banco tiene que tener sus acreedores internacionales. Si no los tiene, el Banco Central no puede garantizarle los depósitos. ¿Ve? Es igual que se busca un fiador, que puede ser nacional o puede ser internacional, pero debe tener un fiador garante del pago de la deuda y automáticamente ya él coloca como deuda sus bienes, su maquinaria, sus equipos, su infraestructura, sus edificios. ¿Ve? Si el Banco Central considera que todos sus haberes garantizan la solvencia económica, les otorga el crédito a través de una tasa de redescuento, que es una tasa de interés mucho mayor a la que los empresarios cancelan al banco. O si el Banco Central considera que es muy poco esa garantía, le solicita un fiador internacional o un garante internacional. Ah, ok, gracias. A su orden. Bien. Un- Entonces ahora, dígame, Una pregunta. dígame Irene. Por ejemplo, ¿en qué condiciones ya le cerrarían definitivamente, por ejemplo, una cooperativa? En ejemplo de aquí, hubo una cooperativa que cerró, no sé el motivo. ¿Y por qué serían las causas Ok, del cierre de esa mire, cooperativa? ajá, causas hay muchas. La primera causa de cierre de una cooperativa es la insolvencia continua alrededor de 3 años o 2 años. Una insolvencia cuando se audita, el Banco Central tiene la capacidad de auditar a todas las instituciones financieras y observa que los recursos o fueron desviados o hubo corrupción o no hubo una recuperación de las cuentas por cobrar o extendió mucho los tiempos de pago de sus solicitantes de crédito o hay un mal manejo de los fondos. Entonces, automáticamente, siempre hay un plazo perentorio no se cierra de la noche a la mañana. Siempre hay lo que se llama los auxilios financieros. Los auxilios financieros son reparos que tienen los organismos bancarios o comerciales para poder garantizar su permanencia en el tiempo. Si esos auxilios financieros no están garantizados por solvencia futura o por un garante, ahí sí hay que cerrar la institución financiera. ¿Ve? Pero entonces, para eso la superintendencia de bancos o de cooperativa, de un mutualista, realiza las auditorías anuales acerca de garantizar el encaje legal a los ahorristas y de garantizar la estabilidad macroeconómica de la finanza de esa institución. Ujú.
Porque vamos a tomar una cooperativa Gracias. a su orden. Bien, ¿qué será la oferta monetaria? ¿Qué es la oferta monetaria? Toda la oferta monetaria es todo el dinero que circula en una economía. Podemos decir que la oferta monetaria, ¿verdad? Todos los países tienen una estructura de monedas y billetes, con denominaciones que se adecuan a las necesidades que tiene el público para sus operaciones de compra y venta. En el caso de Ecuador, la oferta monetaria está constituida por billetes y monedas fraccionarias que son creadas por el Banco Central, no de Ecuador, sino de los Estados Unidos, en el caso de Ecuador. Pero también esa oferta monetaria está constituida por los depósitos en cuenta corriente y de ahorro que son creados por la banca comercial. A esos elementos se les llama circulante monetario, también se le llama M1 o también se le llama oferta monetaria. Quiere decir que esos billetes y monedas constituyen lo que en la economía monetaria se conoce como el cono monetario. ¿Verdad? Ese cono monetario está constituido por billetes y monedas metálicas de curso legal que circulan en el Ecuador y que son emitidos por el Banco Central. En conclusión, podemos decir que la oferta monetaria es el conjunto de billetes y moneda fraccionaria y los depósitos en cuenta corriente y los depósitos en cuenta de ahorro, y eso recibe el nombre de cono monetario, de circulante monetario, M1, o también recibe el nombre de oferta monetaria. Por lo tanto, la participación relativa de cada uno de estos componentes va a depender de los factores vinculados a la actividad productiva realizada por cada nación. En la medida que la nación desarrolle más productividad económica, desarrolle más inversiones, tanto nacionales como extranjeras, tanto públicas como privadas, por supuesto habrá más dinero en la economía, habrá más productividad, pero con la consecuencia de que se pueda crear más inflación. Por lo tanto, cuando hay más billetes y moneda fraccionaria, esto genera inflación. Es allí donde el gobierno, a través de sus políticas monetarias, debe controlar el excesivo uso del dinero metálico, del dinero en billete, para no generar tanta inflación. Profe, una consulta. Dígame. A ver, perdón, sería dos. Dijo que si es que hay mayor moneda, billetes circulantes, y eso es porque hay inflación. Puede generar inflación, no es que hay, puede generar inflación porque el empresario al saber que hay mucho dinero en la economía, automáticamente va a subir los precios, porque van a Ah, subir ok. sus costos. Al subir su costo de materia prima, él tiene que trasladar esos costos a el precio final al consumidor. Quiere decir que una economía que es productiva, hay pleno empleo, hay productividad de los factores productivos, tierra, trabajo y capital, y es una economía que está solvente, y eso podría generar inflación si el Banco Central no aplica la política monetaria restrictiva, como vamos a ver a continuación. Ok, y otra consulta. Si es que el Ecuador se comienza a quedar sin billetes, ¿tiene un valor el pedir billete de Estados Unidos? Sí, por supuesto, porque acuérdense que tiene el 0,01% de pechaje, o sea, porque ese es un dinero que es arrendado. Y por cada billete que ingresa de Estados Unidos hacia acá, el Ecuador tiene que pagar un porcentaje de arrendamiento. Es lo que se llama el señoriaje. Eso se llama señoriaje financiero. Igualmente las monedas. Sin embargo, aquí es muy difícil traer moneda, es muy costoso. Es más costosa las monedas que el billete, porque las monedas tienen un porcentaje de metálico, y el porcentaje metálico es un poquito costoso porque su manufactura es también muy costosa, aparte que es muy pesada y es incómoda para transportar. Entonces es más fácil traer billetes que traer monedas de los Estados Unidos. Ujú. Además que en Estados Unidos ya casi no se manejan monedas. Se maneja más que todo son billetes, incluso billetes de alta denominación, billetes de $50 o billetes de $100. Allá muy poco se manejan las monedas. Ujú. Y por ejemplo, en este caso, cuando sale, digamos, la gente ahora se va a comprar a Colombia, ¿no es cierto? Sí, Entonces, los dólares están saliendo del Ecuador. claro, es una fuga de capitales. Eso es como una pérdida, ¿no es cierto? Claro, eso incide negativamente en la balanza de pago, porque es una fuga de capitales que no está registrada como un egreso, sino como una fuga de capitales, y no está contabilizada por el Banco Central del Ecuador. Por eso es que ingresa contrabando que tampoco se contabiliza, porque si ese dinero sale para allá para comprar mercancía y entra al Ecuador como mercancía no consolidada, automáticamente es una economía subterránea
que no va a reflejarse en la balanza de pago y mucho menos va a reflejarse en el Producto Interno Bruto. ¿Mm? O Eso sea, es por correcto. ejemplo, compran el tabaco allá, traen acá y ese valor se refleja solo en el de Colombia, ¿verdad? Sería En el de en este caso Colombia, entonces. claro. En el de Colombia, siempre y cuando sea vendido por factura. Si no es vendido por factura, tampoco se refleja en la balanza de pago de Colombia. Eso es lo que Y es el por ejemplo, contrabando. ¿cuál sería una de las mejores formas de poder controlar eso? Porque, por ejemplo, está pidiendo bastante plata y Claro, la mejor forma la activación de las aduanas, una fiscalización excesiva de las aduanas y poner a trabajar allí gente honesta, que en verdad que sea que no se establezca una corrupción, sino que existe una solidificación de las barreras arancelarias y un convenio binacional mutuo para poder contabilizar y poder cerrar fronteras si es posible, porque mientras siga la fuga de capital y el contrabando, eso va a ser pérdida no solamente para Ecuador, sino también para Colombia, porque eso no va a estar reflejado en la balanza de pago del Ecuador como concepto de ingreso en la balanza comercial, por concepto de exportaciones. Ujú. claro, y en estos casos, por ejemplo, estos acuerdos que dice entre los dos países, o sea, podrían, por decir, unificar el precio de entre ellos o no sería viable. No, sí, sí se puede unificar el precio, pero lo que pasa es que la comparación de las monedas es muy equidistante, porque por supuesto siempre el dólar va a tener un mayor valor que el peso. Sin embargo, últimamente ya no vale la pena comprar en Colombia porque los precios están casi iguales a nivel internacional. Los precios son muy parecidos. Eso se daba antes de la pandemia, donde era mucho más fácil comprar allá y vender aquí. Ahora no tanto, ahora la diferencia son $5, $7. De hecho, tengo una amiga que ella compra zapatos y dice que ya no vale la pena traer zapatos de allá por vía legal porque lo que se le gana son máximo $10 a cada par de zapatos. Entonces ya no es rentable porque han subido mucho los precios en Colombia dado que el dólar se ha mantenido estable también. Entonces eso garantiza que el peso también se revalorice. Ah, claro, porque igual si los aduaneros no saben ofrecer producto traído desde allá como Sí, contrabando. exactamente. Y entonces, claro, no vale la pena porque si sabemos que son productos colombianos y vamos a comprarlo aquí más caro que los productos ecuatorianos, no vale la pena. Por ejemplo, yo antes compraba mucho jabón colombiano, una señora que me los traía, pero ya no vale la pena comprar un jabón en $3. Un jabón en $3 cuando aquí lo puedo conseguir en 50, un centavo, o tres jabones por unos 50, un dólar con 50. O sea, ya no vale la pena. Tiene que ser algo muy exclusivo. ¿Ves? Pues Por sí. ejemplo, profe, y una consulta. Dígame. Si se saliera lo que es a comprar, ¿no? Bueno, tuvimos un viaje directamente hacia Colombia y algunas personas realizaron lo que es la compra de ropa y todas esas cosas, ¿no? Pero en el aeropuerto hubo una cabina en la cual se podría lo que es o se podía anular, realizar los cobros de IVA, se podría decir que era, y eso es legal también. Los cobros de IVA, bueno, sí, sí, si fueron vendidos allá con IVA, sí, porque están establecidos en peso colombiano. Ahora, si es declarado en moneda nacional, o sea, es legal eh, descontarlos por aquí. Importante es que pasen por la aduana y sean declarados como compra personal. Como compra personal, sí. Porque si es Ya. como compra industrial, tiene que pasar directamente por la aduana. Ya el proceso es mucho más amplio y por supuesto los impuestos van a ser mucho mayores. Mm, ya, Ahora, si son listo, dale. declarados personalmente, no es necesario que paguen, pagarán un impuesto, pero es un impuesto simbólico, porque es para uso personal, y dependiendo de las cantidades. Hay un límite de cantidades para importar. Ya, listo. Bien. Bien, ahora vamos a ver lo que es el cuasi dinero. Como la palabra lo dice, casi dinero. Este cuasi dinero está representado por todas las tarjetas de débito y de crédito, igualmente por los cheques también. Este cuasi dinero hoy en día es el dinero que más se utiliza a nivel mundial. Como lo dice allí, está integrado por los depósitos de ahorro, a plazo, cheque de gerencia, certificados y otros depósitos, tarjeta de débito, tarjeta de crédito, todos en moneda nacional. Entonces, a eso le llamamos cuasi dinero. Es el dinero que más se utiliza hoy en día. No tanto los cheques, pero sí las tarjetas de débito y de crédito. Entonces podemos decir que el cuasi dinero
Hoy en día, bueno, con los avances de la electrónica, de la informática, se pueden hacer transferencias bancarias en cuestión de segundos y entre cuentas que se transforman en cuasi dinero en un dinero muy rápidamente. De hecho, las transferencias internacionales se hacen en fracción de segundo. Esta transferencia se le llama también cuasi dinero. Ahora bien, ya sabemos que M1 se puede llamar cono monetario, circulante monetario o oferta monetaria. Sin embargo, cuando le agregamos el cuasi dinero como elemento importante en el caso de la transferencia, se convierte en M2. Quiere decir que M2 es igual a la masa monetaria 1 más el cuasi dinero, es decir, más el cúmulo de billetes, pero de tarjeta de débito, tarjeta de crédito, pagaré, cheque de viajero, entre otros. A ese M2 le vamos a llamar liquidez monetaria. Quiere decir que la liquidez monetaria está conformado por M1, que son billetes y monedas, cuentas de ahorro y cuentas corrientes, y por el cuasi dinero, que está conformado por las tarjetas de crédito, la tarjeta de débito, los pagaré, los cheques bancarios, y también por las transferencias. Le llamamos liquidez monetaria. Esta cuantificación de la oferta monetaria de un país es clave en el control de los precios de la economía. ¿Por qué? Porque a la medida que hay más instrumentos de intercambio comercial, eso va a garantizar bajo nivel de inflación. Si un país solamente vende en billetes y monedas, por supuesto la inflación va a ser mucho más acelerada. Pero a la medida que hay más extensión de instrumentos para realizar pagos y cambios, la inflación se puede controlar y se puede supervisar de una manera mucho más inmediata a través de los sistemas bancarios y a través de la información que estas transferencias le emiten al Banco Central para tomar las decisiones en materia de política monetaria. En conclusión, podemos decir que la suma entre el circulante monetario o M1 y el cuasi dinero en moneda nacional constituye el agregado monetario M2 o también llamado liquidez en moneda nacional. Ese es M1 más M2. Tengo una nariz tapada. Bien, ¿qué será la política monetaria? ¿Qué función tendrá la política monetaria en un país? ¿Cuál será esa función? Que la vimos al inicio de Eh, la materia. puede ser el que impone los precios o los intereses a cobrar. Ajá, ¿qué más? El Eh, cómo se va, las leyes de cómo se van a manejar el dinero. ajá, el dinero, la inflación, las tasas de interés. Quiere decir que la política monetaria no es más que un conjunto de acciones emprendidas por el Banco Central de un país con el propósito de regular la circulación monetaria y a través de esta incidir sobre el costo del dinero. ¿Cuál es el costo del dinero? Las tasas de interés y la disponibilidad de crédito para todos los sectores de la economía. Quiere decir que la política monetaria es la que va a equilibrar la creación de dinero y que ese dinero también sirva tanto para el nivel de consumo como para el nivel de inversión, de tal manera que los costos de pedir prestado dinero no sean muy elevados y que exista una circulación regulada por el Banco Central, de tal manera que todos los sectores de la economía puedan acceder a un crédito con tasas de interés menores o tasas de interés accesibles. En ese sentido, podemos decir que cuando en una economía aumenta esta es los tipos de política monetaria. Está el tipo de política monetaria expansiva. ¿Cuándo ocurre, cuando el Banco Central determina que debe existir la política monetaria expansiva? Cuando hay mucho dinero en la economía, ¿verdad? Esto, por supuesto, va a estimular la inversión y el gasto en la población, ¿verdad? Se utilizan instrumentos monetarios tales como las operaciones de mercado abierto, las tasas de redescuento para aumentar dinero en circulación. Quiere decir que cuando hay mucho dinero en la economía, ya sea por billetes, por monedas, por transacciones, baja el tipo de interés. ¿Cuál tipo de interés? El tipo de interés tanto de ahorro, ¿verdad? Porque a los bancos les interesa captar ese ahorro y también los tipos de interés por concepto de crédito, perdón, por concepto de crédito. Entonces, al haber mucho dinero en la economía, baja el tipo de interés por concepto de crédito. ¿Esto va a estimular qué? Va a estimular la inversión, porque ya tanto los ahorristas como el empresario no va a tener dinero en el banco. Va a sacar ese dinero del banco porque las tasas de interés no son atractivas y lo va a llevar a la economía en forma de inversión y en forma de consumo. Cuando se incrementa la inversión y el consumo, esto va a dar origen a un incremento de la demanda agregada. Recuerden que la demanda agregada es
Son los mismos componentes del Producto Interno Bruto: consumo nacional, inversión nacional, gasto público, exportaciones e importaciones. Ahora, esta excesiva cantidad de dinero que es lo que va a crear inflación. ¿Cuáles son los efectos de tomar en cuenta esta política monetaria expansiva? Efectos negativos para la economía sería una subida de precios, porque si el empresario observa que hay mucho dinero en la economía, que aumentó la inversión, aumentó el consumo, él va a subir los precios. Y también un aumento en las importaciones, porque va a haber tanto dinero que va a haber capacidad de importar. ¿Ok? Esos son los efectos negativos. Pero ¿cuáles serán los efectos positivos? Que al haber dinero en la economía que estimule la inversión, que estimule el consumo y por ende la demanda agregada, va a haber más producción, va a haber más productividad y por supuesto va a haber más empleo. Entonces es aquí donde el Banco Central utiliza los instrumentos monetarios tales como operaciones de mercado abierto. ¿Qué son operaciones de mercado abierto? Él vende acciones y títulos del Estado para poder captar ese dinero de manera que no cree inflación. También va a activar la tasa de descuentos. Si hay bancos con insolvencia para poder generar, ofertar créditos, el Banco Central va a regular esa financiación y va a controlar esa expansión del crédito. Y también él va a garantizar que ese aumento del dinero que no genere inflación, porque automáticamente la va a generar, pero a menos que sea una inflación controlada, una inflación regulada, porque la inflación nunca se va a detener, pero sí puede ser controlada y puede ser regulada a través de la tasa de interés. Es decir, evitar que exista excesivo dinero en la economía, porque eso va a generar inflación. Entonces el Banco Central aplica la política monetaria expansiva. Cuando ha dado como resultado que se genere inflación por concepto de incremento en la cantidad de dinero, el Banco Central ahora, él ha observado que hay más dinero en circulación. Esto va a generar inflación. Entonces, para poder controlar y detener esa inflación, el Banco Central aplica la política monetaria restrictiva. Por lo tanto, si hay exceso de dinero en circulación, por supuesto eso se elevan los precios y puede haber inflación. El Banco Central actúa y pone en práctica la política monetaria restrictiva, es decir, recoger todo ese dinero que hay en circulación, reduce el exceso de dinero en circulación utilizando instrumentos monetarios anteriores, pero en sentido inverso, es decir, baja la oferta monetaria. Ya no vende los títulos valores, sino que los compra, ya sea a los comerciantes que lo han comprado en épocas de política expansiva, o también lo puede comprar aquellas empresas que compraron en la época de oro. ¿Por qué? Porque las empresas necesitan oro, dinero fresco, igualmente los bancos. Entonces, cuando aplica esta política monetaria restrictiva, el Banco Central lo que busca es que exista menos dinero en circulación para evitar la inflación. Entonces, al haber menos cantidad de dinero, se incrementa el tipo de interés. Al incrementarse el tipo de interés por concepto de ahorros bancarios, ya el empresario no va a invertir con su propio dinero, sino que él va a acudir a dinero prestado. ¿Ok? Y el ahorrista ya no va a consumir tanto, sino que va a aprovechar la tasa de interés bancaria. Esto redunda en que disminuya la inversión por parte del empresariado y también disminuya el consumo por parte del consumidor. Y esto va a contraer la demanda agregada. Esto va a reducir la demanda agregada para evitar que se siga produciendo la inflación. Sin embargo, esta política restrictiva también tiene sus efectos. ¿Cuáles son los efectos negativos? Que al haber menos cantidad de dinero, menos inversión, menos demanda agregada, va a haber menos producción y se va a generar el desempleo, porque no hay capacidad de empleo. Ese es el efecto negativo. Pero como efecto positivo es que el Banco Central, a través de esta política monetaria restrictiva, va a poder controlar la inflación, va a poder regularla a un dígito y va a aumentar las exportaciones porque va a ser mucho más productivo satisfacer el mercado nacional y va a haber cantidad de materia prima para poder abastecer el mercado interno y para poder fabricar y abastecer el mercado externo. Ahora, sin embargo, esta producción inferior debe abastecer tanto el mercado interno, pero sobre todo el empresario va a buscar colocar esa producción, que es poca, en fronteras internacionales, porque le va a generar una divisa con mucho más valor. Y lamentablemente eso es lo que va a generar el desempleo, porque al haber exportaciones, eso va a generar desempleo, pero en poca escala o en baja escala. Entonces, cualquiera de las políticas que se utilice, el Banco Central tiene que ser muy sabio para poder aplicarla en épocas donde de verdad la requiera. Por ejemplo, ahorita en el Ecuador,
¿cuál situación ustedes consideran que existe? ¿Hay menos dinero en circulación o hay más dinero en circulación en este momento? No. ¿Ah? No hay Menos dinero. dinero. Hay menos dinero, por supuesto. Pero, por Menos. ejemplo, hay menos dinero, pero la inflación está disparada. Exacto, está disparado, pero se mantiene en un dígito, no ha alcanzado 2 dígitos. O sea, todavía el Banco Central sigue aplicando la política restrictiva, sigue aplicando la reducción del gasto, ¿verdad? La tasa de interés de ahorros aún se mantiene, no ha sido totalmente subida, porque en verdad no vale la pena. Siempre la inflación va a mermar esa capacidad adquisitiva, pero ha descendido la inversión, tanto nacional como extranjera, ha descendido el consumo y por ende ha descendido la demanda agregada. Hoy en día el consumidor es mucho más racional y el empresario también es mucho más racional. Sin embargo, los impuestos no han crecido como se esperaba que hubiesen crecido. Y como les decía, bueno, en este caso hay menos producción y por supuesto se está generando un desempleo. Pero es la única forma de poder controlar la inflación que no llega a 2 dígitos. Cuando llega a 2 dígitos, ahí sí hay un problema muy grande para la economía. Y esto también incita a que puedan aumentarse las exportaciones, ya sea de banano, de flores o de productos primarios. Entonces, en este momento se está aplicando la política monetaria restrictiva y el Banco Central lo que está haciendo es vendiendo documentos mercantiles del Estado para poder captar ese dinero que no se vaya a otro país, sino que quede en las arcas del Banco Central. ¿Dudas, preguntas? Bien, ahora, ¿cómo se comporta esa política monetaria? De la siguiente manera, fíjense. En política monetaria expansiva, habíamos dicho que al haber mayor cantidad de dinero, baja el tipo de interés, aumenta la renta disponible, aumenta el consumo, aumenta la inversión, aumenta la demanda agregada y por lo tanto va a haber más producción, más empleo y va a haber más aumento de precios si es una política monetaria expansiva. Pero como existe una política monetaria contractiva de reducir la tasa de interés y reducir los impuestos, pero de aumentar la tasa de interés, la tasa de interés de ahorro, disminuye la cantidad de dinero en circulación. Quiere decir que las personas van a preferir tener dinero ahorrado que gastarlo por efecto de que aún existe inflación. Esto va a incidir que al haber menos cantidad de dinero va a bajar la renta disponible de las personas y de las instituciones. Eso reduce el consumo y reduce la inversión y por ende va a reducirse la demanda agregada y el Producto Interno Bruto. ¿Por qué? Porque trae como consecuencia que exista menos producción, menos empleo, pero al menos los precios se pueden controlar, se pueden mantener en un dígito, una inflación de un solo dígito. O sea que puede estar entre 1 y 9%, sin embargo aquí no alcanza ni siquiera al 2%. Por lo que se pretende es que no llegue al 10, al 12 o al 15%, que serían ya 2 dígitos. De esta forma se comporta la política monetaria. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Sí o no? No. ¿No? Bien, vamos a dejarlo hasta aquí para no seguir avanzando, para que puedan tener tiempo de leer el material que les dije, hacer la investigación de la evolución histórica del dinero. Revisen la página del libro de Francisco Muchón, la página 60, y puedan hacer las actividades que están allí pertinentes, además de no atiborrarlos con tanta información. Para la próxima clase vamos a ver los mercados financieros, los tipos de mercados financieros, y vamos a ver la inflación, sus tipos, causas, consecuencias, y cuáles son las políticas que los gobiernos utilizan para poder frenar la inflación. Bien, ¿alguna duda, alguna pregunta? No, economista, de mi parte, muchas gracias. Ok, Aguirre Karina, ¿llegó Aguirre? Karina, ¿no? Aguilar Buenas noches. Camilo, ¿ah? Buenas noches. Presente, presente, profe. Ajá. ¿Y Karina? ¿No? ¿Revelo Jocelyn? Tampoco. Viana Daniel? Tampoco. Bueno, te quedaban inasistentes Aguirre Karina, Revelo Jocelyn y Viana Daniel. Son los únicos inasistentes de la clase de hoy. Bueno, entonces revisen la plataforma, revisen el libro en la página 60, lean un poco, documentense y nos vemos el próximo jueves por este canal. ¿Ok?
Muchas gracias, profe. Una buena noche. Muchas gracias a Muchas ustedes. gracias. Gracias por su atención. Luego. Gracias. Gracias, profe. Buenas Ya las noches. notas están en el sistema de evaluación, todas las notas. Ok. Ok, hasta luego. Hasta luego, Munala. Hasta luego, Yepes. Gracias, economista. Hasta luego. Hasta luego, feliz noche.